Interrumpimos brevemente la Comisión de Constitución, nos vamos a la mesa de trabajo de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a donde asiste el presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el vicepresidente también, Mario Mantilla. La mesa de trabajo son los contenidos educativos sobre el terrorismo en los textos de la educación básica regular. Adelante, por favor. El señor Luis Galarreta Velarde. Muchísimas gracias, muy buenos días. Solo a la presidenta de la Comisión de Educación y a tan ilustres personalidades. Además, tengo el gusto de ver después de tiempo a personas a quien conozco y que han aportado muchísimo al país, como el señor Tudela, como Luis Pietri, como el doctor Hugo Neira. Quiero señalar muy brevemente, porque la idea, creo que importante, que ha convocado la Comisión de Educación con la presidenta Paloma Noceda, es que la mesa directiva, y lo va a confirmar seguro el primer vicepresidente que me acompaña, uno de los temas que comentamos a raíz del 26 de julio que asumimos el encargo de conducir este año la dirección del Congreso, entre, yo le llamo el core business del Congreso, es decir, aprobar las leyes, el control político, etcétera, era el tema fundamental de la lucha contra el terrorismo. Con el maestro Neira alguna vez, él lo dijo, que lo había pensado algo muy similar. Pareciera que quienes perdieron la batalla política en los años de la guerra subversiva hubiesen escrito la historia del Perú contemporáneo. Y es increíble, porque antes de venir a los ilustres invitados y a la presidenta de la Comisión de Educación, aproveché en revisar algunos temas, porque claro, si uno encuentra en un libro, un texto donde estudian los niños del Perú, además donde se gastan millones de dólares en imprentas, imprentas que tienen también vinculación con algunos medios de comunicación que pocas veces se dicen, pero ahí están esas imprentas, y uno encuentra que 2.000 más 3.000 no son 7.000, ¿no? Dice, vaya error. Y eso es un error evidente. Hasta pareciera que lo han puesto para que el niño use las habilidades de darse cuenta y decirle, profesora, que hay un error. Pero eso es un error de números. Pero resumir el terrorismo en el Perú en una página y media, eso no es un error. Eso ya no es para ver si hay capacidad de un niño a reaccionar y decir 2 más 3 no es 7, ¿no? Sino es formación. Antes de mirar los textos de educación, uno da un paso atrás y viene la guía del maestro. Y me aproveché en revisar un poco la guía del maestro a raíz del periodista Mariátegui, que había observado, repito, no 2 más 5, 7, no 2 más 3, perdón, 7, sino otros apuntes. Apuntes como poner a determinados personajes respetables, como el exalcalde Alfonso Barrantes u otro ideólogo probablemente de izquierda, a nivel de héroes nacionales. Entonces me llamó la atención y revisé un poco la guía. Y en la guía que tienen los maestros, para empezar, hablan de, nuevamente, el famoso conflicto social. Si la palabra terrorismo en la guía de los profesores no existe. Claro, transmitirle eso a los alumnos, si en la guía del profesor no existe. Pero no solamente eso. Hay, para ser lo más breve posible, pero hay una serie de descripciones donde dice, esta es la bibliografía a usar, a consultar. Y cuando empieza a mirar cuál es la bibliografía a consultar de la guía de los profesores, entonces dije, bueno, vamos por los tiempos. Yo acabo de dejar algunas cositas para poder venir acá, porque este es un tema fundamental, como lo digo, para esta gestión y para la Comisión de Educación ahorita. Y dije, vamos por algo que es más simple, miremos un video. Yo entro un video que está dentro de lo que deberían revisar los profesores para enseñarle a nuestros niños historia. Y una de las cosas que me sorprende el video, claro, digamos, de alguna manera resume algo de lo de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero hay un momento donde dice, viniendo a actualidad con lo que estamos viendo a través del caso del Frontón, lo dice textualmente. Y en el año 1984 el gobierno del presidente García mandó a aniquilar, así, con términos exactos, a los terroristas en el Frontón. Mandó a la Marina a aniquilar a los terroristas en el Frontón. Ese es el video que aparece de apoyo visual en la guía del profesor que va a enseñarle la historia que pasó en nuestro país. Entonces, ya
repito, 2 más 3, 7, o 2.000 más 3.000, 7.000 ya es complicado. Ya la famosa ideología de género que tuvieron que salir muchos padres de familia a cuestionar la forma de querer inducir determinadas ideas que pueden ser debatibles o no, pero sin consulta a los padres, ya, digamos, también. Hasta ahí son temas que uno podría hasta debatir seriamente. Pero contar la historia del país con un sesgo ideologizado, político, ya resulta más que peligroso. Y claro, uno ve en Europa como hay algunas regiones que empiezan a hablar pues de autoritarismo, independentismo, autonomía, porque la formación, y uno ve los libros cómo se van preparando estos niños, empieza pues a tener ya una visión donde el concepto de Estado, el concepto de bueno, de malo, el concepto de terrorismo no existe, sino conflicto social. Entonces, lo decía en esta sala, en un evento, presidenta de la Comisión de Educación y ilustres invitados, me escuchó mi amigo Lucho Pietri, no habrá mejor homenaje que hagamos a los chavines, que hagamos a los geín, ningún homenaje será útil y realmente valeroso si es que nosotros no miramos los textos de educación con los que nuestros niños se están preparando. Así que esta mesa de trabajo tiene un rol fundamental que no va a quedar acá, por supuesto. Quiero saludar abiertamente al ministro de Educación y del Bexel. Creo que ha entendido bastante bien el mensaje de lo que pasa con nuestros niños en esta materia. Nosotros estamos firmando un convenio seguro en los próximos días en relación a lo que el Congreso puede aportar, que es el Estado de Derecho, que es democracia, porque incluso los niños que van a ser ciudadanos 2 años y medio o 1 año y medio saliendo del quinto de secundaria difícilmente están preparados para que sirva el Congreso. Por eso que claro, si alguien dice el Congreso habrá que cerrarlo, pues la población no hay mayor interés, porque como el Congreso no tiene obras, no sube los sueldos, entonces ¿para qué sirve? Y te lo dice mucha gente cuando uno va en participación ciudadana a hablar con los jóvenes. Entonces, creo importantísimo el diálogo, además de quienes conocen muchísimo más que nosotros, además que han sido parte de la historia, han formado parte de lo que hemos tenido. En el Perú hemos tenido un grupo terrorista, asesino, hemos tenido una sociedad casi hackeada en su Estado de Derecho y lamentablemente siento, y eso es una opinión particular, que la mezquindad política ha confundido entre mezquindad política y distorsión de la historia. Resumir la historia criminal de estos grupos asesinos en tan pocas páginas, cuando uno mira qué pasó en los 80 y los 90, es increíble. Es decir, coincidimos con que ha habido cosas negativas, pero no se abocan a lo que realmente sucedió y cómo era nuestro país. Yo me acuerdo, tenía 13 años en los 80 y sabía lo que pasaba en ese momento. Y por eso que en esta gestión también el tema de nuestros héroes que pelearon por la democracia y nos rescataron del casi jaque del Estado de Derecho, para nosotros es importante. Así que saludo, presidenta de la Comisión de Educación. Esto va a ser un debate muy enriquecedor que yo tengo que seguir con mis labores, pero sí quiero dejar un compromiso personal y que es lo que como gestión vamos a hacer. Eso no debe quedar solamente en este debate. Ya el propio Ministerio de Educación lo entendió así. Nosotros no podemos seguir formando generaciones que no conozcan quién es el asesino Abimael Guzmán, que no conozcan qué fue lo que pasó en nuestro país, que se sepa claramente, se identifique cuando ha habido, sí, violaciones, excesos de determinadas personas y no pues terrorismo de Estado como se señala. Pero a mí lo que más me preocupa, más allá de las opiniones políticas, que todos tienen la libertad de hacerlo, es la guía que llevan nuestros profesores y los textos cómo están totalmente distorsionados, politizados y creo que por mezquindades políticas, y repito eso, pareciera que se hubieran infiltrado a escribir estos textos quienes perdieron la batalla política hace años. Nada más, presidenta, gracias. Muchas gracias por sus palabras, el presidente del Congreso, Luis Galarreta Velarde. Vamos a dar el uso de la palabra al vicepresidente Mario Mantilla Medina. Muchas gracias, presidenta, señor presidente del Congreso, señor viceministro y ilustres invitados a esta mesa de trabajo. Primero quiero felicitar a la presidenta de la Comisión, Paloma Noceda, por preparar o convocar esta importante reunión de trabajo. Y es coincidente con un proyecto de ley que he presentado para que se incorpore justamente en la currícula escolar de los estudiantes de secundaria todo un contenido sobre el terrorismo, ¿no? Que los alumnos conozcan
antes, durante y después, y qué cosa hizo el Estado para frenar este flagelo que le hizo tanto daño al Perú. Y creo que al igual que ustedes y muchos peruanos, también yo estoy preocupado porque nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, como lo ha señalado muy bien nuestro presidente del Congreso, no conocen lo que pasó esos años 80, 90, y es por eso que me motivó a presentar este proyecto. Pero la verdad que en el proyecto, en una disposición complementaria, yo propongo de que se conforme una comisión multisectorial conformada por un representante del Ministerio de Educación, otro representante del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, para que en conjunto ellos elaboren un contenido y le propongan al Ministerio de Educación este contenido, ¿no? Pero aparentemente hay unos pequeños inconvenientes ahí, porque dicen de que el Ministerio de Educación es el competente, que para eso hay un Consejo Nacional de Educación que debe elaborar la currícula escolar. Y justamente acá tengo yo una información del Consejo Nacional de Educación, donde ellos inclusive recomiendan de que se formen comisiones especiales, porque ellos no conocen a cabalidad muchos temas de la currícula escolar. Acá está el informe. ¿Y qué le digo? Lo que a mí más me preocupa es que de repente, desde el mismo Estado, desde dentro del Estado, donde para mí particularmente no cabe ninguna duda que están infiltrados miembros de la izquierda, puedo atreverme a decir hasta miembros que simpatizan con el Movadef, que de alguna manera pudieran manipular esta preparación de la currícula y no alcancen un contenido que realmente haga que los alumnos conozcan a cabalidad lo que fue este flagelo y qué deben hacer para que esto no vuelva nunca más. Por eso me atreví a que se conforme una comisión multisectorial completamente ajeno al sentir político, ¿no? Es una comisión muy independiente, y espero de que a través de esta mesa de trabajo muy importante de repente se pudiera concluir cómo es que debe prepararse estos contenidos, ¿no? Y quién debería prepararlos. Que es lo principal, ¿no? Gente o personas honorables, personas que han vivido, que conozcan bien este tema, de tal manera que evitemos que estas corrientes senderistas, senderistas, se estén filtrando en los movimientos sociales, en los sindicatos, en las universidades, y empiecen a ganar espacio, y que de repente de acá a unos 15 o 20 años tengamos pues un gobierno completamente ajeno a lo que debe ser un gobierno democrático. Entonces, yo felicito una vez más a la congresista Paloma Noceda por esta importante mesa de trabajo, y cómo no, con tan ilustres personas que conocen muy bien toda esta época, se pudiera de repente bosquejar una propuesta de los contenidos y quién debería elaborar esta propuesta, ¿no? Como le digo, yo tengo mis dudas de que el Consejo Nacional de Educación, alguna comisión, porque como le digo, tengo entendido que hay gentes caviares que están infiltrados en el sector de educación. Entonces, evitar esto y hagamos que estos contenidos sean completamente eficaces, de tal manera que evitemos que este flagelo, como le digo, renazca en el país. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla. Agradecemos la presencia tanto del presidente del Congreso, Luis Galarreta, como la presencia del congresista Mantilla. Sabemos que en cualquier momento tendrán que retirarse por lo recargado de sus funciones, mientras nosotros continuamos con la mesa de trabajo. Tiene la palabra el congresista Guillermo Bocángel. Muchas gracias, señora presidenta. A través de ustedes saludar la presencia de nuestro presidente del Congreso, vicepresidente, a los invitados. En verdad, felicito por este trabajo, esta mesa importante para nosotros, en que la educación necesita de una transformación en el país. Solamente en los aportes en los cuales hemos venido viendo la formación de los estudiantes, de ver estos textos, de inculcarle a los muchachos de la educación primaria temas de terrorismo. En la parte, a título personal, no es el momento a los estudiantes de la educación inicial, primaria en este caso, inculcar esto. Esos chicos de 9 a 11 años para mí están en la época de la imaginación, de la creatividad, ¿no?
en esa etapa los chicos recién están hablando, pues, inclusive de fantasmas, esas cosas, ¿no? Esa orientación. No soy especialista, soy ingeniero, pero sin embargo es importante que se diseñe un plan lector. El plan lector que vemos en secundaria, veo, ¿no? por tener hijos, solo lo orientan a literatura, que lea Vargas Llosa, que lea Echenique, etcétera, ¿no? Pero sin embargo yo pienso que el plan lector debe estar orientado a una parte ya transversal, que lean de física, de química, de realidad nacional, que lean de corrupción, ¿no? Es la época donde ellos ya tienen que comenzar a conocer, y no tanto literatura, ¿no? Deben, en este caso, manifestarse los especialistas. Y algo que decimos en la Comisión de Educación, por ejemplo, el Viceministerio de Gestión Pedagógica debe estar integrado por especialistas. Yo respeto las profesiones, ¿no? Soy ingeniero, quizás el que lidera pueda ser un buen gerente, pero sin embargo quizás todos los que están son economistas, abogados. Si no tenemos en ese Ministerio de Gestión Pedagógica perfiles de maestros realmente, quizás viene por ahí donde realmente se orienta hacia otro tipo de información hacia los estudiantes. Entonces, sé que esta mesa técnica no es la primera, habrán varias para poder nosotros revisar los textos que realmente deben leer y lo que realmente se debe informar, luego de haber tenido la data, informar para que estos niños de primaria y luego de secundaria, donde debe haber algo transversal, como digo, tengan ya el conocimiento necesario cuando salgan ya a una vida técnica, tecnológica o superior. Muchas gracias y bueno, bienvenidos al equipo de especialistas, de invitados que tiene, y yo sé que con ustedes vamos a construir una verdadera información que van a necesitar nuestros estudiantes de la educación básica regular en el futuro. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Bocángel. Vamos a empezar con la mesa de trabajo. Vamos a empezar a escuchar a los especialistas y luego procedemos a los siguientes comentarios y debate. Tiene la palabra el viceministro del Ministerio de Educación, el señor Guillermo Molinari. Muy buenos días. En primer lugar, saludar al presidente del Congreso, señor Luis Galarreta, al vicepresidente, señor Mario Mantilla, y al presidente de la Comisión de Educación, Palomar Noceda, con quien venimos haciendo varias coordinaciones, y felicito porque esta es una oportunidad más de poder recoger un conjunto de puntos de vista, experiencias, conocimiento que nos va a permitir a nosotros en el Ministerio de Educación ir dando direccionalidad a la propuesta curricular que tiene que tener el Ministerio de Educación. Quisiera que vayamos pasando el Power para hacerlo más ágil y más rápido la presentación. ¿Cuál es nuestro objetivo principal y cuál es el objetivo que debe guiar nuestra educación? Primero, encontrar el verdadero sentido de la educación, que es la formación humana del individuo. Una educación en aquellos valores elementales que potencien la vida humana como valor supremo, que busque la felicidad del estudiante. Una educación que le dé sentido a la vida para el desarrollo humano. Una educación que contribuya a la competitividad, al desarrollo humano, como lo hemos dicho, pero que se convierta en un motor para la construcción del proyecto de vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adultos. Para ello, la actual gestión ha establecido 3 claves fundamentales en la educación. La primera clave tiene que ver con una educación que forme personas saludables, física y mentalmente y socialmente. Una segunda clave que tiene que ver con una educación que forme buenos ciudadanos y con valores. Y una tercera clave que tiene y está dirigida a una educación que forma personas productivas de bienes y servicios con un gran sustento humanístico, científico, tecnológico, en un marco de innovación e investigación. Pero para ello también son importantes 2 pilares transversales. Uno que tiene que ver con la equidad, en la que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos. Y un segundo pilar que tiene que ver con la calidad
educativa. Y esta calidad educativa está vinculada a todas las condiciones de educabilidad, a currículos pertinentes y claros, a procesos educativos que formen para la vida, a que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados, con docentes formados desde su formación inicial y capacitados adecuadamente, con infraestructuras, espacios y medios educativos adecuados. Para ello, nos hemos planteado 6 ejes. El primer eje tiene que ver con una educación básica, un currículum pertinente y aprendizajes. El segundo eje, con mejores docentes para tener mejores estudiantes. El tercer eje, una educación superior y técnica de calidad. El cuarto eje, infraestructura, espacios y medios educativos. El quinto eje, gestión y financiamiento. Y el sexto eje, una sociedad educadora. El tema que nos trae ahora, fundamentalmente lo vamos a centrar en el eje que tiene que ver con la educación básica, el currículum y los aprendizajes. Respecto a los contenidos curriculares dirigidos a los docentes sobre el tema del terrorismo, los contenidos del currículum nacional para el área de historia, geografía y economía, así como para las áreas de personal social en primaria y desarrollo personal, ciudadanía y cívica en secundaria, están siendo revisados para darle énfasis al periodo de violencia terrorista entre los años 1970 y 2000. Si bien dicho periodo de la historia se trabaja en quinto de secundaria, se considera que todos los alumnos de secundaria aborden el tema para que la historia no se vuelva a repetir. También se incluirán contenidos sobre terrorismo en los textos y cuadernos de trabajo de sexto de primaria, en las áreas de personal social, como indicábamos, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, respectivamente. El objetivo es brindar herramientas analíticas, evidencias históricas y diversas interpretaciones del proceso de violencia con un enfoque de cultura de paz, derechos humanos y búsqueda de la justicia como parte del proceso de reconciliación. ¿Qué hemos encontrado y qué de la evaluación que venimos realizando? En educación primaria, los contenidos sobre violencia terrorista en el Perú, en los materiales vigentes, que están hasta este año, en el tema de violencia terrorista en el Perú se aborda en el 6º grado, en el área de personal social, como parte de la competencia Construye interpretaciones históricas. Estos contenidos sobre el terrorismo desarrollados en estos materiales se encuentran en el libro de personal social 6 y los temas están referidos a la crisis económica en el Perú, la década del 80, la inflación, el fenómeno del niño, la crisis financiera del Estado, la época de la violencia terrorista, descripción de las acciones de Sendero Luminoso y la MRTA, uso de la violencia y vulneración de los derechos humanos, caos e impacto a nivel nacional. Y el tercer aspecto, la pacificación del país, la captura y condena de Abimael Guzmán, la derrota del MRTA en el operativo Chavín de Huanta. Se menciona también a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como el papel de las rondas campesinas en la pacificación del país. En el cuadernillo de fichas que acompaña los materiales, hay un testimonio de las víctimas del terrorismo con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes y comprometerlos con el rechazo a todo tipo de violencia. Bien, tenemos ahí varios cuadros entonces que podemos observar de nuestra transmisión de la agenda del día de hoy, mientras está la mesa de trabajo en donde se encuentra el presidente del Congreso, Luis Galarreta, siguiendo de cerca este tema de los contenidos educativos sobre el terrorismo en los textos de la educación básica regular. Tenemos también ahí en pantalla la Comisión de Presupuesto que viene sesionando y también la Comisión de Constitución en el hemiciclo central que se suspendió brevemente para leer el reglamento que tiene que ver cuando hay pues en algún momento el debate